Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Mariposa monarca. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ecos de la Naturaleza, el podcast de Fundación Carlos Slim. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en la fascinante vida de las mariposas monarca. Esas bellas aladas color naranja con rayas negras y puntos blancos que realizan una de las migraciones más asombrosas del planeta. Imagínense, millones de mariposas vuelan desde Canadá, atraviesan Estados Unidos y llegan al centro de México a pasar el invierno en los bosques de Michoacán y el Estado de México. Ahí son tantas las mariposas que están hibernando que parecen grandes racimos de hojas que cuelgan de los árboles. Desde su largo viaje pasan muchas cosas interesantísimas. Por cierto, ¿sabías que las mariposas monarca que completan la ruta migratoria cada año son las tataranietas de las mariposas que iniciaron el viaje desde Canadá? Eso y más nos platicó Eduardo Rendón, que lleva buena parte de su vida estudiando el ir y venir de las monarcas. La mariposa monarca que hiberna en México duran hasta 8 meses de vida. Por eso son llamadas las mariposas Matusalén, haciendo referencia al personaje bíblico que vivió muchísimo tiempo. ¿Por qué este énfasis? Porque estas mariposas son las encargadas de migrar hacia México, desde sur de Canadá y Estados Unidos. Esta generación muere y da lugar a 2 generaciones reproductivas, las hijas y las nietas. Las bisnietas, que sería la tercera generación, son las que vuelan a la gran región de donde vinieron originalmente las mariposas Matusalén. Esa gran región es en el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos. Ahí, en el verano, ocurren otras 2 generaciones que en etapa de adultos solo viven 1 mes. Qué sorprendente es lo que nos ha platicado Eduardo. 4 generaciones de mariposas monarcas son necesarias para completar el ciclo migratorio que inicia en agosto, pero solo la primera generación vive 8 meses, mientras que las otras viven 1 mes hasta llegar al sur de Canadá y Estados Unidos, donde nuevamente nace la generación llamada Matusalén para reiniciar el ciclo. También es fascinante saber que estas mariposas polinizan muchas plantas a lo largo de su ruta migratoria, contribuyendo a la diversidad genética de las plantas y dando forma a los paisajes de Norteamérica. Las mariposas monarca, en los últimos años hemos tratado de reivindicarlas como unos polinizadores muy importantes. Los biólogos en general también nos peleamos porque a veces pensamos que las especialistas son las abejas y otros insectos, a diferencia de las mariposas en general. ¿Por qué las monarcas sí podrían ser unos polinizadores muy importantes? Una razón muy sencilla. Si consideramos que hay entre 25 y 37 millones de mariposas monarca en cada hectárea de nuestros bosques en México, imagínense cuando hemos tenido 3 hectáreas. Casi tuvimos 100 millones de mariposas hibernando en México. Pero eso significa que estos 100 millones de mariposas vinieron alimentándose durante todo el camino, y eso las hace probablemente las arquitectas de buena parte de los ecosistemas terrestres de todo Norteamérica. La tarea más importante de las monarcas es comer néctar de las plantas con flores que encuentran a su paso, y en ese proceso también están polinizando a todas estas flores. ¿Qué quiero decir? La conservación no solo de la monarca es importante para la zona de hibernación, también para la migración, porque es donde precisamente se lleva a cabo el proceso de las mariposas polinizando y estructurando a nuestros ecosistemas en todo México y probablemente en Norteamérica. Además, las mariposas monarca tienen un lugar muy especial entre nuestras culturas indígenas. Por si fuera poco, la mariposa monarca, y no las mariposas en general, como son muy importantes para nuestras culturas prehispánicas, la monarca es muy importante particularmente para los mazahuas que viven en el límite del Estado de México y en Michoacán, donde por cierto también hay actualmente otomís, pero hubo matlalcincas, que eran básicamente los vigías para los mazahuas y para los
purépechas. Fíjense, estamos hablando ya de 4 culturas que están involucradas en la zona de hibernación de la monarca. Regresando a los mazaguas, el tema es que ellos piensan que la llegada de las mariposas monarca es precisamente el arribo de las almas de los muertos que están llegando a la tierra de nuevo para estar con ellos, ¿sí? Por eso las monarcas que llegan al final de octubre y principios de noviembre son de mucha alegría para la gente, particularmente los mazaguas, porque es cuando dicen su Día de Muertos, que lo están celebrando, cuando las almas de sus seres queridos han regresado con ellos. Para los purépechas, que son más hacia la parte centro de Michoacán, pero el sitio donde hiberna la monarca actualmente era el límite entre el imperio tarasco o purépecha y el mexica, por eso los matlalcicas eran los vigilantes. Bueno, para los purépechas el punto es que las monarcas son llamadas las cosechadoras. Cuando las monarcas llegaban era el tiempo del invierno, precisamente cuando la mazorca ya está endurecida, es decir, que ya está lista para ser cosechada. Entonces tiene un significado la mariposa monarca para toda la región de Michoacán y toda la región del occidente del Estado de México, porque sus culturas, nuestras culturas ancestrales, están ligadas a la señal que significa la llegada de las monarcas a la hibernación. Qué interesante es todo esto, y por lo mismo es triste ver que cada año llegan menos mariposas monarca a nuestro país. El cambio climático actualmente es uno de los principales problemas. De 2004 a 2018 pudimos determinar que las variaciones del clima en los sitios de reproducción en el verano, que ya les contábamos antes, son las principales causas en la variación de las poblaciones de la monarca, aunque se sabe que de 1994 a 2003 las mariposas también, la población en Norteamérica se vio afectada por el uso de los herbicidas en exceso en los sitios donde se reproducen las mariposas, que coincide con los sitios de producción de soya y de maíz en los Estados Unidos. Los herbicidas, repito, de 94 a 2003 fueron el problema. De 2004 a 2018 el cambio climático es la amenaza, pero también la deforestación en nuestro país, aunque en la zona núcleo de la Reserva La Biosfera Mariposa Monarca desde 2009 prácticamente no hay tala clandestina, en los alrededores de sus bosques sí. Y lo importante de estos bosques no nada más es para las mariposas monarca, es para toda la gente que vive del turismo y del manejo forestal sustentable en estos lugares, pero aún más. El 40% del agua que se consume en la Ciudad de México y en general en la zona metropolitana de la Ciudad de México es producido en los bosques de hibernación, 24% directamente en la zona de la monarca y 14% en el Alto Lerma, que a través del sistema Cutzamala nos llega a nosotros para poder disfrutar de este servicio ecosistémico que es el agua. Vaya que a todos nos debería importar que siga habiendo mariposas por su gran labor como polinizadoras en los miles de kilómetros que recorren, y sobre todo, deberíamos mantener su hábitat saludable, porque no es poca cosa que, en tan solo en el lugar al que llegan a hibernar, se produce el agua para más de 6 millones de personas. Por lo mismo, desde que fue descubierto el fenómeno migratorio de la monarca, ha habido muchas acciones para su protección y el de su hábitat, promovidas por organizaciones que trabajan a nivel internacional y por organizaciones locales y gente de los ejidos. A partir de 1977, el doctor Lincoln Brower, a quien consideramos el padre de la conservación de la mariposa monarca en México, comenzó con los estudios de la ecología y la geografía de la hibernación de la monarca. Desde entonces hubo 4 decretos gubernamentales hasta llegar a la conservación de la mariposa monarca a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que es la reserva actualmente destinada para los bosques donde esta mariposa hiberna. En estos lugares no solo el Fondo Mundial para la Naturaleza estamos trabajando, también el Fondo Mexicano tiene incidencia, pero hay instituciones locales como Alternare AC o como Protectores de la Monarca, que son tanto de la sociedad civil nacional como de gente de los ejidos que se ha organizado para hacer
actividades de conservación como la producción de planta, la reforestación, el manejo del bosque, la protección del bosque. Entonces, en los sitios de hibernación hemos logrado una coordinación interinstitucional importante de los 3 órdenes de gobierno, de la sociedad civil y también de la gente que son los dueños de los bosques. Ha sido extraordinario todo lo que hemos aprendido en este episodio, en el que hemos visto literalmente un claro ejemplo del efecto mariposa. Con el aletear de las mariposas a través de 3 países, se han desencadenado muchísimas acciones que han favorecido a millones de personas, recordándonos que todos estamos interconectados y que un cambio en el curso de la historia natural de nuestro planeta, como la extinción de una especie, puede tener consecuencias impredecibles e insospechadas para la vida humana. Así, nos despedimos de este episodio y te invitamos a pasar la voz entre tus amigos para que escuchen Ecos de la Naturaleza, el podcast. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast. Mariposa Monarca.